Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 34. La batalla final. El destino del mundo se decidiría en la isla de los muertos, en el mismo corazón del vórtice de Caledor Domadragones. Sentado a horcajadas sobre Serafón, Malekith ocupaba el centro de la formación, rodeado por guerreros de 10 reinos y otros llegados de tierras más lejanas, todos unidos por una causa. El aire crepitaba con el remolino de magia, condensada en su estado puro por los 8 fragmentos de magnetita que formaban un círculo en el centro de la isla. Un señor del conocimiento estaba de pie sobre cada roca, si bien el monolito del viento de Shish estaba apagado e inactivo, pues Nagash se había apropiado de su poder. Teclis estaba sentado sobre su corcel sombrío a la derecha de Malekith, espada en mano y con el semblante pensativo. A la derecha del rey Fénix, Alariel y sus seguidores Arrai custodiaban las inmediaciones de las piedras interiores con los arcos aprestados. «Proteged a los señores del conocimiento. Nada es más importante», gritó Teclis hacia el rey Fénix. «No permitáis que las fuerzas de Tyrion lleguen a ellos. Es como cuando se creó el vórtice y Aenarion luchó convertido en el escudo del Domadragones». Conozco la estrategia, sobrino, y no necesito otra de tus lecciones de historia. Tú ocúpate de lo tuyo, que yo me ocuparé de lo mío. El rey Fénix desenfundó a Suriaz y un clamor estalló en el ejército congregado cuando un rayo de luz encendió el cielo multicolor. Esperaba algo más, comentó el rey mientras el ejército de Tyrion se acercaba. Daba la impresión de que las fuerzas del dragón de Khothic eran ligeramente inferiores en número. Brujas y corsarios despiadados encabezaban el ataque, mientras que compañías de arqueros que estriaban el cielo con sus flechas y falanges de lanceros avanzaban por los flancos. El ejército de Malekith aguardaba el ataque desplegado en una línea, exhibiendo estandartes de todos los reinos de Ulthuan. La figura dorada de Tyrion, en el centro de su ejército, destacaba sobre el fondo rojo y negro. El dragón de Khothic enarboló la espada de Khaine y se instaló el silencio en la isla. La visión de la hacedora de viudas hizo que hasta el guerrero más valiente le diera un vuelco el corazón. Malekith advirtió que el vórtice se revolvía alrededor de Tyrion. En un primer momento lo achacó a la brujería de Morathi, pero percibía la presencia de su madre en otro lugar. Sintió la tentación de buscarla, de arrancarle las extremidades una por su traición, pero siguió el consejo de Teclis y mantuvo la concentración en su tarea. Si Morathi sobrevivía a la batalla, tendría tiempo para cobrarse su venganza. Cualquiera que fuera el encantamiento que estaba empleando Tyrion, la energía que desprendía fluía por la isla de los muertos, se adentraba en el mar y lo embravecía, y las espumosas olas azotaban la costa. Atisbó un movimiento en el mar y distinguió unas figuras que se acercaban por él. Los muertos del mar, con sus movimientos torpes y desgarbados, acudían a la llamada de Khaine. Enviados a la isla de los muertos, miles de cadáveres salían del agua. Algunos habían pasado menos de un día en su sepultura marina. Otros eran esqueletos recubiertos de algas que llevaban muertos varios milenios. La estupefacción se apoderó del ejército de Malekith al contemplar aquellas criaturas sobrenaturales que llegaban para reforzar la hueste de Tyrion, cuyos espantosos gemidos y gruñidos componían un cavernoso ruido de fondo para los más agudos y estridentes gritos de batalla y aullidos de los cainitas. ¡No retrocedáis!,
bramó Malekith blandiendo su espada. No tenían previsto una estrategia, y Malekith emprendió la carga hacia el corazón del enemigo con su dragona negra, asestando golpes a diestra y siniestra con la hoja sagrada de Asurian y dejando una estela de cadáveres consumidos por fuego blanco. No sabía mucho sobre la ceremonia que estaba llevándose a cabo, pero sentía que el vórtice se debilitaba en torno a él. Trató de concentrarse en los oponentes que tenía delante y detrás y apremiaba a Serafon para que se adentrara en el tumulto y se manchara las garras y los colmillos con la sangre del enemigo. El rey Fénix perdió la noción del tiempo. La batalla, la magia y la física rugía a su alrededor. Escoltas celestes y grifos, magos sobre plataformas brillantes y rugientes mantícoras desgarraban el cielo. No prestaba atención a nada que no fuera destripar hidras y elfos, guerreros sobre carros y gélidos con igual ferocidad. Apenas advirtió el fuego y los gritos cuando el último dragón de Imri que quedaba vivo cargó contra el flanco del ejército de Tirion y masacró al enemigo con llamaradas y garras. El hedor a salitre y putrefacción le colmó el olfato y vio que los muertos llegados del mar habían alcanzado la línea de batalla. Algunos luchaban con sus viejas armas, escudos destrozados y espadas oxidadas. Otros utilizaban unas uñas y unas fauces llenas de colmillos puntiagudos, como de peces de aguas abisales. Malekith abatió cadáveres reanimados a izquierda y derecha, si bien sus elfos, azorados por el ataque de los muertos, comenzaban a ceder terreno. Para no quedarse solo, el rey Fénix se vio obligado a retroceder, y durante la breve tregua que le proporcionó el repliegue, descubrió por qué los muertos habían causado tal consternación en su ejército. A la cabeza de los cadáveres marchaban 5 figuras, surgidos de sus sepulturas en la isla de los muertos. 5 siniestros guerreros, envueltos en capas y armaduras regias, con espadas y escudos, con collares y brazaletes alrededor de los huesos ajados, lideraban la carga de los no muertos. Eran reyes fénix anteriores. Eran solo 5 de los 10 que había habido, cuyos cuerpos habían sido enterrados en mausoleos construidos en la orilla. Finubar era uno de ellos, y a pesar de que llevaba menos de 3 años muerto, su cadáver había quedado reducido a un montón de huesos relucientes por la magia del vórtice. Lo seguían otros, con los cuerpos relumbrantes y el brillo de la magia en las cuencas de los ojos vacías. La hueste de Malekith, ante el avance de los reyes de tiempos pasados, retrocedió y se descompuso como el mar escindido por el casco de un barco. Malekith vio que las fuerzas de Tirion estaban reorganizándose para emprender un nuevo ataque siguiendo la estela de los no muertos. Los caballeros y los jinetes de los grifos se aprestaron para cargar, mientras que los carros tiranosi formaron para avanzar conjuntamente. Al contemplar las facciones del esqueleto de Finubar, una versión que no nacía del horror, sino de la ira se apoderó de Malekith. Desplegados ante él tenía 5 de sus enemigos más odiados, quienes le habían impedido colmar sus ambiciones en vida y ahora acataban las órdenes de un esclavo de Cain de ideas confusas. La debilidad que demostraban le daba náuseas y se puso de pie sobre la silla trono de Serafon, completamente repugnado. A su alrededor, el vórtice era como una bestia enfurecida que trataba de liberarse de los imanes, que se daba golpes contra el suelo y giraba en el aire en forma de tormenta de chispas y nubes. El más simple pensamiento del rey Fénix provocaba una perturbación en las corrientes de la vorágine. Modelado por su odio hacia los reyes muertos que avanzaban hacia él, el vórtice respondía acumulándose en su cuerpo y le recorría brazos y piernas. Henchido de poder mágico, Malekith experimentó cómo su armadura estallaba en llamas blancas y Asuriad comenzaba a arder en su mano como una lengua de fuego. Y en ese momento comprendió cuál era su destino y lo aceptó. Se había convertido en la reencarnación de Asurian. Las carcajadas de Malekith resonaron por todo el campo de batalla. Reyes de Ulthuan,
Sois unos usurpadores y unos ladrones. Estáis en deuda conmigo. En mi nombre y en el de mi padre, os exijo que me la paguéis ahora mismo. La magia era tan desbordante que escapaba a su control, y Malekith tuvo que dar rienda suelta a su legítima ira para liberarla, de manera que apuntó con Asuriad a la hueste de muertos que cargaba hacia él, y de la hoja saltaron llamas blancas para crear una abrasadora esfera de destrucción. El misil mágico hizo trizas los esqueletos de los anteriores reyes, y el viento dispersó los restos como si fueran ceniza. El proyectil ígneo de Malekith fue adquiriendo la imagen de un elfo mientras atravesaba las filas de no muertos. Era Finubar, con el aspecto que había tenido en vida. A pesar de que el fuego se extinguió enseguida y donde se apagó dejó un círculo de cadáveres carbonizados en el suelo, la figura resplandeciente de Finubar no desapareció de donde el rayo había explotado y siguió brillando con luz blanca. El espectro desenfundó una espada etérea y cargó contra el enemigo. Espíritus de los reyes muertos, dadme una respuesta. Malekith arrojó otra bola de fuego que generó la imagen de Bellator. El rey Fénix, conocido como el Prudente, avanzó con paso resuelto desde su brutal lugar de nacimiento, lanzando rayos por las yemas de los dedos y con los ojos relumbrantes de energía mágica. Malekith repitió el conjuro otras 8 veces, y en cada una de ellas acudía a su llamada el espíritu de un rey fénix anterior, que surgía envuelto en fuego blanco, renacido por el poder de Asurian, el fénix de los dioses. Acudieron todos los convocados, guerreros como Telis y Caledor y su hijo, magos como Caradriel el pacificador y Belcoradris el rey sabio. Solo hubo un rey al que Malekith no invocó, un rey que no estaba en deuda con él. El espíritu de Einarion no fue perturbado donde quiera que se hallara. Pero Malekith no se detuvo ahí. Él era el rey Fénix, señor de los señores, y se le debían todos los juramentos de lealtad, de sometimiento y de dedicación pronunciados desde los albores de la raza élfica sobre el suelo de Ulthuan. Con Asurjad convertida en una tormenta de fuego blanco, convocó a todos los héroes y heroínas que habían dado su vida por la causa de los elfos a lo largo de la historia, desde Elzarion el implacable, que había muerto solo un año antes intentando rescatar a la hija de Tirion, hasta Yeasir, su lugarteniente de la antigua Anlek, asesinado cuando había plantado cara a los soldados de Malekith para proteger al heredero de Tiranoc antes que la secesión asolara el reino. El ejército de Malekith, liderado por aquellos héroes ancestrales y encabezado por el rey Fénix y la reina eterna, cargó contra la hueste de Tirion, poseído por un sentimiento de estar haciendo lo correcto que eclipsaba la cegadora sed de sangre de sus enemigos. Al ver que la batalla daba un giro en su contra, Tirion por fin se vio obligado a dar un paso al frente. Su espada ascendía y descendía imparablemente, mientras él se abría paso entre la multitud, directamente hacia el rey Fénix. Al fin, un enemigo digno con el que batirme, dijo Malekith a su dragona negra. Sin embargo, un pánico repentino se introdujo en el cerebro del rey Fénix, y en un momento de distracción advirtió que el vórtice ya casi se había liberado de los imanes y daba tumbos. Se sacudía como un barco a la deriva, zarandeado por las olas durante una tempestad, y la sensación de una presencia cercana le alertó de la llegada de un mensaje de Teclis. «Convocar a los reyes pasados ha roto el equilibrio de nuestros encantamientos», bramó el mago en la mente de Malekith. «Mirad lo que habéis hecho con vuestro entrometimiento». Malekith se volvió hacia las piedras de magnetita y vio los cadáveres disecados de un puñado de magos desplomados contra los monolitos que habían estado controlando. Los vientos de la magia, como cintas en un vendaval, se agitaban libremente y con furia. La blancura de Malandir avanzaba violentamente hacia Malekith a través del túmulo, y la imagen del dragón de Kozik al hombro de su caballo era la representación de la destrucción. Tengo asuntos más urgentes de los que ocuparme, sobrino. Yo estoy cumpliendo mi parte.
Ahora cumple tú la tuya. Malekith se elevó en el aire y contempló cómo los antiguos reyes Fénix desafiaban a Tyrion. Todos ellos cayeron, uno detrás de otro, perforados o destripados por el arma de muerte glacial que era la hacedora de viudas en la mano del dragón de Khozik. Tyrion no se detuvo y en su frenético afán por llegar a Malekith, los cascos de su corcel pisotearon guerreros propios y enemigos. Pero entonces el rey Fénix se dio cuenta de su error. Tyrion no iba por él, sino a por Teclis. Serafón se alzó en picado y una lluvia de magia surgió de la espada de Malekith. Pero Malandir era más veloz que la dragona, y que un rayo y que una bola de fuego. Malekith se maldijo por su fallo y empleó toda su energía para atrapar a Tyrion con un conjuro, mientras Serafón, azuzada por su amo, estuvo a punto de sucumbir al esfuerzo para alcanzar la mancha blanca y dorada que se deslizaba por el suelo. Teclis era ajeno a la amenaza que se cernía sobre él y seguía con los brazos extendidos, intentando asir los vientos de la magia como si fueran las riendas de un caballo desbocado y profiriendo encantamientos al vórtice. Sin embargo, quedaba por quebrantarse un último juramento de lealtad. Malandir no era un caballo vulgar, pues descendía del padre de caballos de los tiempos anteriores a la Reina Eterna. Había llevado sobre su lomo a Tyrion por docenas de campos de batalla y había estado a punto de morir una docena de veces por su amo. Pero ahora, por fin, el señor de los corceles descubrió que su jinete no era Tyrion, sino una criatura más siniestra. Malekith descendía del cielo como un cometa cuando vio que el corcel se encabritaba y lanzaba por los aires a Tyrion, que se estrelló con la dura superficie de un afloramiento rocoso, justo donde confluían las bases de los monolitos de magnetita. El dragón de Khozik barrió el aire con colmillo de hielo, pero Malandir ya se alejaba al galope. Tyrion echó a andar con los ojos fijos en Teclis y la hacedora de viudas en la mano. El rey Fénix sonrió mientras su dragona negra flexionaba las garras. Tyrion, esclavo de la ira de Cain y poseído por la sed de venganza contra su hermano, le había dado la espalda y estaba a escasos segundos de morir. Un chillido ensordecedor se elevó por encima del fragor de la batalla, un grito de advertencia que hizo que Tyrion se volviera justo cuando Serafón se disponía a hundir las garras en el dragón de Khozik. Malekith identificó aquella voz como la de su madre, pero no tuvo tiempo para maldecir su entrometimiento, ya que Tyrion se dio la vuelta con una velocidad sobrenatural y arremetió con la hacedora de viudas contra la dragona negra que se abatía sobre él, al mismo tiempo que giraba el cuerpo para esquivar sus garras. Serafón no necesitó la orden para ladearse rápidamente y expulsó un chorro de vapor tóxico por las fauces. Una red de rayos morados envolvió a la dragona y a su jinete y le recubrió las escamas y la armadura chisporroteando. Serafón, chillando de dolor por el conjuro de Morathi, comenzó a sufrir espasmos y plegó las alas mientras caía. Malekith saltó de su lomo un instante antes de que la dragona se estrellase contra la roca, se partiera el espinazo y los bordes afilados de la piedra erguida le arrancaran escamas y trozos de carne. El rey Fénix aterrizó con elegancia en el suelo y se volvió para encarar a Tyrion, que ya se abalanzaba sobre él. La hacedora de viudas cortó el aire en dirección a su garganta, pero Suriad se movió como una vida propia para interponerse en su trayectoria y las dos hojas divinas colisionaron con una lluvia de chispas heladas y de fuego blanco. Así se produjo por fin el encuentro de Malekith con Tyrion y Asuryan con Cain, que iba a dilucidar quién prevalecería.